Muy bien, y veníamos entonces en Primera Juan, si tienen ustedes la Biblia o el escrito en el celular, estábamos hablando de a partir del 2, 3 al 27, la primera aplicación de las pruebas. Esto es un repaso que estoy haciendo, ¿no? Primero era la obediencia o la prueba moral, el amor o la prueba social, la digresión acerca de la iglesia, digresión acerca del mundo y la creencia o la prueba doctrinal. Hasta allí estuvimos viendo hasta el punto 3 de lo que sería el contenido. Y ahora vamos a entrar en el punto 4, eso todo estoy leyendo de la página 3 que está el índice. Vamos a entrar en la parte 4 del índice, la segunda aplicación de las pruebas, que lo vamos a estar viendo del 2.28 al capítulo 4.6. Allí, para que ustedes tengan, digamos, como un panorama general y no esté tan recortado, como ya vimos o dejamos atrás con la clase pasada con la primera aplicación de las pruebas y ahora con la segunda aplicación de las pruebas. Y habíamos cerrado, para los que no estuvieron, la clase pasada habían faltado algunos porque también estaba feo del tiempo. Habíamos dicho de que esta unción que tenemos no nos hace, dice el versículo 27, pero la unción que nosotros, sería primera Juan 2.27, pero la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, y así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, así permanezcamos en el Señor. Y entonces habíamos terminado diciendo que hay que tener un equilibrio, que no es que la unción nos enseña todas las cosas, entonces yo soy autodidacta y no vengo a las clases o no estudio con otro grupo de hermanos la palabra, sino que tenemos que siempre estar estudiando, ¿no? Es una tarea que nunca se tiene que terminar. Y ni tampoco honrar tanto al Espíritu, como dice ahí la parte del 63, y relegar la palabra, ni tampoco que sea palabra sin darle lugar a la interpretación del Espíritu o a esa unción que Dios nos ha dado. Van combinadas, ¿no? Y entonces allí hay este giro, en estos dos últimos versículos, el autor cierra y comienza con la segunda aplicación de las pruebas. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer el versículo 28 y 29 primero. Yo lo leo. Sí. Y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si saben que él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. Muy bien. Entonces, en este pasaje de su carta, Juan vuelve a plantear un nuevo ciclo de pruebas. Ya las había dado, la prueba moral, del amor, de la prueba, bueno, todo lo que vimos lo vamos a hacer, abajo lo repasa de nuevo, ampliándolas y reforzándolas. La prueba moral de la obediencia a la justicia, que es la que vamos a ver ahora en esta parte. La prueba social del amor la vuelve a enfatizar. Hay también en esta parte del libro una digresión que corta esas pruebas para hablar sobre la seguridad y luego la prueba doctrinal de la verdad acerca de Cristo. Ahí ya estamos en el capítulo 4, o sea que todo esto nos va a llevar casi 2 capítulos. No lo vamos a hacer tan rápido, vamos a ir siempre desmenuzando. Dice el apunte, pero en esta segunda presentación, Juan plantea una nueva relación del creyente con Dios. Antes, ¿se acuerdan? Había sido la obediencia, había sido el de amarse, y ahora dice que nosotros tenemos relación con Dios porque somos nacidos de Dios. ¿Quién quiere leer nuevamente 2.29? Ahí lo dicen claramente. Y saben que el que es justo, y saben que Él es justo. Sepan también
que todo el que hace justicia ha nacido de él. Muy bien, ¿eh? Ha nacido. ¿Quién es el que tiene esta prueba moral, esta prueba social? Los que han nacido de Dios. Y va a usar mucho este término de nacer. Y aquí nuevamente repasa el apunte de Pedro Gilaberte. Él recalca lo que ya vinimos viendo. En la primera parte de la carta, Juan retrató al creyente como, a ver, 4 puntitos que están ahí, que los quiere leer para hacer el repaso. Alguien que conoce a Dios, que permanece en Dios y en el Hijo, que está en Cristo y que está en la luz. Muy bien, todos estos textos ya los vinimos viendo, después ustedes si los quieren repasar, pero había hablado mucho de luz y tinieblas, hablaba de permanecer en Dios, en el Hijo, hablaba de la verdad. Y en la página 64 dice, esto lo dijo Juan antes, pero ahora Juan profundiza más, ¿no?, esta relación en la idea de un nacimiento, y ese nacimiento es espiritual y se debe a una concepción divina que es la comunicación de la vida de Dios. Si ustedes pueden subrayar eso, concepción divina, aunque está remarcado en negro, y comunicación de la vida de Dios, es muy importante. Adelante. Hola, bienvenida Maritza. Porque lo que nos advierte el apóstol Juan, que ahora tenemos una nueva relación con el Señor y que no es cualquier relación. Él nos ha comunicado su propia vida, ¿no? Porque quizás si lo leemos así fríamente y lo saltamos, no nos damos cuenta de la potencia que tiene esta palabra, ¿no? O esto que imparte el apóstol Juan. Él, al conocer a Jesús y al aceptarlo en nuestro corazón, Él nos ha comunicado su vida. Por eso decimos que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿no? Ya tenemos una genética totalmente diferente. Somos hijas o hijos de Dios. Él nos ha impartido de su propia vida, no es cualquier cosa. No es decir, sí, acepto, lo recibo en mi corazón. Ya pasamos a ser no solamente familia de Dios. Este concepto es muy profundo, el del apóstol Juan. No lo pasemos por alto tan rápidamente. ¿Y cómo se ha dado esto? A través, así como se genera vida a través de la concepción, ¿no? Es un misterio esa concepción, ¿no? De pequeñas partículas del hombre y de la mujer que se unen y que gestan esa vida. En esto interviene la misma, como dice acá, concepción divina. Él nos ha concebido como hijos al nosotros tener un corazón predispuesto, decir, sí, Señor, yo acepto esto. Y ese nacimiento que se dio un día en el que profundizamos nuestra relación con Dios, ahora te doy, eso nos comunica vida espiritual. El Espíritu de Dios, como dice, el Espíritu de Dios da testimonio, nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos. Es espiritual, ¿no? Y Él nos imparte que la vida eterna también, porque ya no dependemos. Adelante. Ay, ¿vos no tenés? No. A Marisa después. Él nos imparte de esa vida que no depende del cronos nuestro. A veces, claro, estamos muy sujetos a nuestra vida humana y nos parece terrorífica la muerte. Sin embargo, nosotros no pertenecemos a este calendario cronos, sino al calendario de Dios, que es vida eterna, ¿no? Y no pereceréis jamás, dice la palabra. ¡Wow! No pereceréis. Perezco, no soy acá, pero mi vida no termina acá, ¿no? Entonces,
esa comunicación de la vida de Dios es un concepto que tenemos que tener en cuenta. No lo pasemos tan rápido, ¿no? Y ese nacimiento, dice el apunte, tiene consecuencias manifiestas y concretas en la vida del creyente, en nuestras vidas. Porque realmente, si hemos sido engendrados por Dios, y acá viene el argumento de Juan. ¿Quién quiere leer esos 4 puntitos del argumento? ¿De qué es esto? Si hemos sido concebidos por Dios, si nos comunicó su vida, ¿cómo tiene que ser nuestra vida exterior, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que manifestar hacia afuera? No pecar, practicar la justicia, amar a su prójimo y creer que Jesús es el Cristo. Muy bien, podemos leer rápidamente estos textos para tener una idea de todo lo que vamos a ir viendo por delante, porque cada uno de estos puntitos los vamos a ir investigando, ¿no es cierto? ¿Qué dice 3.9 de Primera Juan? Sí. Dice, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive, así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Muy bien, ¿no? En esta versión lo dice de esta manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, Él espiritualmente nos engendra, pero esa genética espiritual permanece en nosotros. Y si nosotros tenemos la genética de Dios y Él no es santo, Él no peca, el argumento es que nosotros no podemos pecar, ¿no? Después vamos a hablar de qué es esto, porque somos humanos y nos equivocamos. Practica la justicia, el 2.29. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Muy bien, practica la justicia, porque habla de nacido, ¿ve? Que el mismo texto habla de es nacido de Él todo aquel es justo. Si sabemos que Dios es justo, sabemos también que todos nosotros los que tenemos que hacer justicia somos nacidos de Él. También otra de las características es el amor. ¿Quién lo lee? El tercero y el pasaje. Ama a su prójimo, ¿no? Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído. Hasta ahí, hasta el 10. Y ahora salteate al 14. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Por el que no tiene amor, sigue muerto. Acá dice, nosotros sabemos, ¿se acuerdan que decíamos que esta carta dice sabemos, porque conocemos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Es una característica, es el argumento que Juan pone. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si nosotros decimos, tenemos la genética de Dios, la vida eterna, pero resulta que si nosotros no amamos en la misma medida de esa esencia del amor de Dios, permanecemos en muerte. O sea, es como decir, tenemos la certeza de que tenemos esa vida espiritual, pero si nosotros no amamos, vamos a permanecer en muerte. ¡Wow! ¿No? Es como son palabras fuertes. Está bien, él es el discípulo del amor, pero en esto está hablando cosas muy fuertes, porque habla de no pecar, habla de amar. Y el último punto, ¿qué dice? Dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Exacto. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Muy bien, y vamos a ver en esta última instancia el amor. Y en esto de amor al prójimo, en el 3.10, vamos a tocar algo. A ver, o 3.14, a ver. 10:14. Pero no, esperen, lo habíamos leído recién, pero quería... el versículo
8 hay una parte que creo que no me va a tocar a mí, le va a tocar a Marcelo, por suerte. Porque dice, el que practica el pecado, el 3:8, fíjense, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vamos a tener una parte dentro de los estudios que vienen de esto. Si nosotros decimos que somos engendrados de Dios, que tenemos esta impartición de su vida, si pecamos, no estamos con nuestro Padre Dios, estamos con nuestro Padre el diablo. Es un tema, va a estar bueno. Los invito a que si quieren ir leyendo, está acá, pero bueno, vamos a seguir entonces con el orden de que vamos a empezar con recién con el versículo 28 y 29, ¿no? Y acá el título es una elaboración de la prueba moral, la justicia. Ahora sí empezamos a desmenuzar parte por parte, ¿entienden, no? Lo que yo les di recién, estos 4 puntitos, es todo lo que viene. Y es el argumento del apóstol Juan. Una elaboración de la prueba moral es la justicia. Y leímos ya el versículo 28 y 29. Y cómo comienza Juan nuevamente con la prueba moral, o sea, con nuestra conducta, cómo mostramos que tenemos esa vida de Cristo. Y recuerdan que la palabra manifestación se registra mucho en estos pasajes, y en el 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿no? Y acá nos habla de algunas manifestaciones. La palabra manifestación, dice aquí, aparece 4 veces en este pasaje. 2 veces referida a su futura aparición, la aparición de Cristo, en el 2:28 y 3:2, y 2 veces referida a su aparición pasada. Recuerdan, esto no está acá, pero yo les digo que hablamos de que Juan enfatiza mucho en la predicación de los apóstoles, en qué consistía esa primera enseñanza de los apóstoles, y que no hicieran casos a las nuevas herejías que circulaban, ¿no? Que ellos tenían que basarse en lo pasado, o sea, en la predicación apostólica. Pero también tenían que tener presente lo que iba a venir, que Cristo la parusía que iba a aparecer. Ahora vamos a ver este término más adelante. Entonces, para Juan, la conducta injusta es impensable en el cristiano, por los términos estos que yo les iba explicando. Él ha captado el propósito y la realidad de ambas apariciones, la futura y la pasada aparición de Cristo. El hecho de la primera aparición y la esperanza de la segunda venida son fuertes incentivos para la santidad. El argumento entonces que plantea Juan es que el pensar en ese primer momento que nos visitó Cristo, sus enseñanzas, el legado que dejó, es un incentivo para que nosotros queramos vivir como Él vivió. Es un incentivo para ser como Cristo, para vivir en santidad, ¿no? Este es un incentivo. Y el segundo incentivo es saber que Él va a venir. Y acá lo dice claro, no queremos ser aquellos que se avergüencen en el momento del encuentro con Jesús, ¿no? En el versículo 28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿no? Tanto que esperamos su venida y resulta que por nuestra conducta desobediente, alejada de los propósitos de Dios, vamos a, en vez de recibirlo gozoso, salir al encuentro, abrazarlo, vamos a estar, como Adán. Esconder, tal cual. Sí, muy bien, es así. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver esto, cómo el apóstol Pablo hace ver que tanto en la presencia personal viva de Jesús en ese tiempo de los apóstoles,
como la futura venida, tiene que ser un incentivo para nuestra santidad. Ahora lo vemos. Entonces, primero empieza por el futuro. ¿Qué va a ser esto de la futura aparición de Cristo? Dice que nosotros, ahora hijitos, permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifiesta tengamos que confianza. Lo decimos pensando, tengamos confianza. En estos tiempos que estamos esperando la segunda venida, ¿qué tenemos que tener? Confianza. Confianza. Pero estamos rodeados de tanta inseguridad, incertidumbre, qué va a pasar, la locura de las guerras, de esto, lo otro, pero el cristiano tiene que moverse en base a la confianza. Remarquemos esto si lo quieren en la Biblia, porque, o si quieren... Dice, estén llenos de valor. Llenos de valor, también. Excelente, porque no es solamente esa confianza sonsa, digamos, de decir, ay sí, pero alrededor mío están pasando un montón de cosas, sino también esta traducción, ¿no? ¿Tenemos que tener valor o no tenemos que tener valor en estos tiempos? Y para mantenernos en esa santidad a la que el apóstol Juan habla, o de no pecar, tenemos que ser muy valientes, porque vamos en contra de la corriente, ¿no? Me gusta la introducción de la película o de la serie de Chosen, porque son pececitos que van todos para un lado y vos ves que los otros van para el otro lado, ¿no? Es muy sutil, no se nota tanto, con una linda música de fondo, pero nosotros tenemos que saber y tener confianza de que el Señor viene y que no nos podemos adaptar al sistema de este mundo. ¿Les va quedando más o menos claro esto? Muy bien. Entonces, la doctrina del retorno del Señor era importante en esa primitiva fe apostólica y Pablo emplea 4 palabras para describirla. Él dice su venida, parusía, su aparición, fanerosis, su epifanía, epifaneia, y su revelación, apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, es correr como una cortina en donde se ve todo. Pero por ahora vamos a ver parusía y fanerosis o su aparición. ¿Por qué? Porque en el versículo 28, que ya lo leímos, que tenemos que permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. En ese versículo... gracias, Marce. En la página 65. Le tenemos que dar un plus a Marce. En el 65. Después de que dice Apocalipsis, ahí empezamos a leer. En el versículo entonces, Juan emplea las 2 primeras palabras. En esa época, en Oriente, la palabra parusía era la palabra usual para la visita de un rey. Parusía significa presencia, y las 2 palabras juntas, con aparición o fanerosis, implican que el retorno de nuestro Señor implicará la presencia personal de alguien que ahora está ausente. Y esta palabra, al usarse como visita de un rey, nos está diciendo, en las palabras de Juan, que el que va a venir va a ser el rey, ¿no? El rey que estamos esperando. Pero en ese tiempo también lo estaban esperando. En la segunda venida de Jesús, los hombres reaccionarán de 2 maneras. Algunos tendrán confianza, que es otra palabra que arriba no la menciona, porque no se trata de retorno, pero sí nos dice esta palabrita que yo les decía que es clave, ¿no? ¿Cómo debemos esperar? Con confianza, con parresia. Significa franqueza, libertad de lenguaje, pero también lo que decía la versión esta era, ¿cómo era? Valor. Valor. Pero en esta carta, como en Hebreos
4, 16 y 10, 19, la palabra indica la confianza con el que el cristiano puede acercarse también ahora en oración y en la parusía, acercarse con confianza en el día de la venida y también acercarse con confianza en el día del juicio. O sea, tener el valor suficiente de enfrentar al Señor, como decir, Señor, yo te serví, yo traté de hacerlo honestamente, sin pecar, pongámosle, ¿no? O sin equivocarme grosamente. Y eso es esa confianza, como dice acá, que nos da ¿qué? Nos da esto de que el cristiano puede acercarse a Dios. Sí. Esa confianza está dada justamente por lo que nosotros hicimos, por la fe de haber creído en Él. Exacto. Por la fe de saber que Él murió por nosotros y que hicimos lo que correspondía, que fue creerle a Él, creer que Él nos salvó. Por eso nos podemos acercar con confianza también. No pecamos porque lo amamos. Sí. ¿No? Tratamos de no pecar porque lo amamos. Exacto. Siempre pecar vamos a pecar. Pero a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestro pecado, podemos llegar con confianza. Por eso nombra también el pasaje de Hebreos, ¿no? Sí. Que podemos acercarnos al trono de su gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro, ¿no? Exacto. Que nos da Él. Y en oración está el pasaje de 1 Juan, que lo vamos a ver más adelante. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea que esa confianza también, dice, cualquier cosa que pedimos está relacionada también a la oración. Los vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos. Ven que ahí menciona la oración. También en la segunda venida, que es el texto que yo les decía, para no estar avergonzados. Y en el día del juicio, 4:17, dice que ahí sí que vamos a tener que estar bien plantados, ¿no? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Esa certeza. Y Juan de alguna manera lo quiere transmitir, esa certeza y esa confianza a sus seguidores, porque ellos podrían caer en el error de seguir a estos falsos maestros. Y Él les dice, no, tenemos que tener confianza en esta certeza de que el Señor va a venir y qué vamos a hacer. No tenemos que estar avergonzados, tenemos que estar confiados en Él. Y la segunda manera en que los hombres reaccionarán a esta segunda venida es lo que dice el texto, ¿no? Otros se alejarán de Él avergonzados, ¿no? Esos dos puntitos, si quieren poner 1 y 2, algunos tendrán confianza, y el otro puntito, otros se alejarán de Él avergonzados. ¿Cuál queremos nosotros? Eso, por eso tenemos que cuidarnos y, como dice acá, que sea un aliciente todo lo que estamos viendo para no pecar. Y hoy salta el versículo 29, 1 Juan 2:29, que dice, que lo había leído Marcelo: si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, la justicia de una persona es la evidencia de ese nuevo nacimiento y no la causa, ¿no? La evidencia de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de Él, es que no tenemos que alejarnos de Él avergonzados, saber que Él es el justo y que nosotros nos toca hacer justicia. Está relacionado un poco con ser santos. Él es santo, sed santos porque Él es santo, acá. Sed justos porque Él es justo, yo, versión Norita, ¿no? Está relacionado un poco a eso. Y buscar ser justo. Es decir, ser justo no soy juez, pero es dar a cada cosa
El juez da lo que corresponde. Si es un juicio justo, es que si tiene que tomar alguna medida disciplinaria, la toma, ¿no? Entonces, yo hago justicia con mi hermano, hago justicia con mi pariente, hago justicia con mi hijo, con mi esposo. Y eso también me enfoca en el diario vivir. Si yo chusmeo y maltrato o basureo a una persona o la juzgo, ¿le estoy haciendo justicia? No. Entonces, bueno, elaboremos esto. ¿Estoy siendo justo con este pensamiento? ¿Estoy siendo justo con esto? Porque este versículo 29 se basa en eso, ¿no? Y es un concepto que constantemente nos llama a replantear nuestra conducta externa, porque estamos hablando de la conducta externa, ¿no? Si decimos que tenemos a ese Señor, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué conducta que llevamos? La prueba moral. Entonces dice acá, en esta prueba moral, por su justicia, vamos a ver, si nos enfocamos en su justicia, vamos a traslucir nuestra conducta. Y acuérdense de esto, ¿no? De este concepto de justicia, de dar lo que corresponde al otro. Yo no puedo ser un juez implacable porque mi modelo de juez de Dios es un juez justo, pero también es un juez que imparte misericordia. Y esa misericordia en el mismo libro de Juan hemos visto de que él retrasa su venida, no en Pedro, ¿no? En el libro de Pedro que vimos, él retrasa su venida por amor, pero siendo juez. Entonces, a veces nuestra justicia tiene que ser una justicia basada en el amor y en la misericordia. Y otras veces ser un poquito más justos en el hecho del pecado, ¿no? Ser, digamos, más... No pasar por alto el pecado. No pasar por alto el pecado. Muy bien, que eso es lo que estamos viendo. Entonces así, hablando de que nosotros tenemos que hacer justicia porque somos nacidos de Él, pasa a un nuevo capítulo en 1 Juan. Si ustedes ven, del 29 salta al 3:1, y así como él decía de que somos nacidos de Él, pasa a hablar de Dios el Padre. Porque lean, a ver cómo podemos leer, 3:1, 3:2. Vamos a leer 3:1 al 3:3. ¿Quién quiere leerlo? Yo leo así. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Muy bien, hasta allí nomás, ¿no? Entonces vamos a ir versículo por versículo. Entonces decíamos que somos nacidos de Dios y enseguida nos remite a Dios el Padre. ¿Y qué dice, no? Y eso es lo que somos. Y eso es lo que somos. Somos nacidos y somos hijos. La mención que Juan hace del nacimiento del creyente es así. Primero, se basa de alguna manera en el apóstol Pablo, que en Romanos 8:16 dice que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Somos hijos. Eso tenemos que tenerlo claro. Y Juan entonces toma un poco de esa palabra, hablando de que somos engendrados por Dios. Y este hecho de ser engendrados por Dios hace que Juan lo exprese con asombro. En la Biblia de Jerusalén lo dice así: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, ¿no? Con signos de admiración, como diciendo, wow, lo somos, Él nos llama hijos y lo somos. ¿Me permitís? Sí. Algo que nos da
seguridad. Permiso que paso. Sí, está bien. Algo que nos da seguridad. Acá en el pasaje dice que somos engendrados hijos de Dios. ¿Qué es ser engendrado? Engendrado. Concebidos. Ujú. ¿Qué pasa cuando un espermatozoide se une a un óvulo? Fecunda. Fecunda, ¿no es cierto? Claro. Y se engendra una nueva vida. ¿Eh? Entonces, cuando yo tuve a mis hijas en el vientre de Marcela, digamos, mi espermatozoide se unió al óvulo de ella y se engendraron. ¿Puedo decir yo que no es mi hija? No, imposible. ¿Puede decirlo ella? No. ¿Puede decir alguien, no, que se separen el óvulo y el espermatozoide y que se deshaga? ¿Lo puede decir? ¿Puede pasar? No. No. Entonces esto es lo que dice la palabra de que somos engendrados hijos de Dios. Cuando fuiste engendrado hijo de Dios, nada lo puede deshacer. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa. Nada lo puede deshacer. Y entonces, eso es lo que significa la confianza de la que hablaba antes el apóstol. Tenemos la confianza de que somos hijos de Dios porque fuimos engendrados. Por eso lo vamos a ver a Él. Es algo extraordinario. Sí. Y no quería Está bien, pasar. Buenísimo, muy bien. Luego habla un poco en el B, dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no, primero no, somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y aquí ponen ese puntito final, que el mundo no nos conozca, es natural, porque no lo conoció a Dios y no puede conocer a los que han nacido y llevan su imagen. Sí. En Juan 17, 25, que es en el Evangelio de Juan, dice, Padre, Padre, el mundo no te ha conocido, en la oración de Jesús, ¿no? Y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, el mundo no lo conocía, pero esos seguidores sí reconocieron que Él lo había enviado. Y un poco es la idea con nosotros, ¿no? El mundo no lo va a conocer al Señor, pero sí nosotros tenemos que tener esa certeza de que somos sus hijos, porque nosotros lo conocemos. En la página siguiente dice, referido al versículo 2, 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bueno, nuevamente, si ustedes marcan acá en el versículo la palabra manifestación, lo tenemos en amados, aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Juan manifiesta entonces que no solo el mundo no ve lo que somos, sino que aún los creyentes no vemos lo que seremos. Pero esto no significa que no tengamos ningún conocimiento acerca de nuestro futuro. Por eso él remarca siempre, pero sabemos, pero conocemos. Nosotros conocemos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esto sigue enfatizando en esa confianza que tenemos que tener. Que tengamos prudencia, que seamos atinados en nuestra conducta, que no sigamos los malos modelos, que nos mantengamos en una vida pura, separada del mundo. Y luego dice, el orden de los acontecimientos está claro, como dice aquí, ¿no? En el 3.2b dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y allí tienen primero, segundo y tercero en el apunte, que está en este orden. Primero, ¿qué va a pasar? La aparición de Cristo. Después, ¿qué va a pasar? Lo veremos como Él es. Y tercero, ¿qué va a pasar como Seremos consecuencia? semejantes a Él. Y ahí sí va a ser completa, no va a ser el ya, todavía no, como es un concepto teológico, que estas promesas están, pero no completas del todo. O sea, el suceso histórico en la salvífico ya está, ya somos salvos y eternamente salvos. Pero hay muchas cosas que se van a terminar de completar en el día de la venida del Señor. Y seremos en un momento determinado, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Seguramente en la mente de Juan está presente el relato de la creación, de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Recuerdan ese pasaje. Pero ese propósito fue alterado por la caída y será cumplido finalmente en Cristo. Ese germen de maldad, esa semilla que entró de pecado, va a ser destruida totalmente cuando venga Cristo. Él está hablando, acuérdense que esta parte está hablando de la venida de Jesús, y después va a hablar de la venida de Jesús en el pasado, y esto es de la venida de Jesús en el futuro. El hombre nuevo que asumimos en nuestra conversión cumplirá el propósito de la voluntad de Dios, ¿no? Si quieren, podemos leer Efesios 4:24 para tener estas esperanzas de cómo vamos a ser transformados. ¿Quién otro busca Colosenses 3:10? Yo leo Efesios 4:24. Busco Colosenses. ¿Y quién lee 2 Corintios 3:18? Bueno, en Efesios 4:24 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto es lo que decía un poco Marcelo: somos creados, somos gestados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La otra, Dice, sí. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Muy bien, acá habla de un proceso, como yo decía, ya, pero todavía no. Mientras tanto, mientras esperamos su venida, nos vamos renovando día a día, nos vamos como limpiando, haciendo esa limpieza diaria para siempre estar preparados para la venida del Señor. ¿Y la otra? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Muy bien, mientras lo esperamos, mientras esperamos su venida, van sucediendo todas estas cosas. Entonces, en esta etapa, lo importante, ¿qué es lo importante en esta etapa que estamos viviendo nosotros hoy? Es saber que en el día final y por la eternidad estaremos con Cristo y seremos como Él es. Aleluya, que venga el Señor pronto, que pronto terminemos con esta lucha. La razón de Juan al escribir sobre el retorno de Cristo no es teológica, sino ética, porque él la usa como una prueba moral. Habla de que esto habla de una purificación, nos purificamos a nosotros mismos como Él es puro. Y en el versículo 3 está esto de la esperanza cristiana. ¿Quién quiere leer el versículo 3 de nuevo? El que tiene esta esperanza de la venida del Señor, ¿no? Él viene hablando de eso, ¿qué dice? Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. No, 3.3. Primera Juan 3.3. Perdón, Primera Juan 3.3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Entonces, ¿a qué apunta todo lo que viene diciendo Juan? Que esta segunda venida nos tiene que ayudar a nuestra parte ética, o sea, nuestra conducta tiene que ser pura. Nos purifica también la mente y el corazón, como yo decía, es un trabajo diario de limpieza, de higiene, si podríamos decir, higiene espiritual, de ver aquellas cosas que nos van contaminando. Y vieron cuando se adhiere la mugre, ya después no, es casi imposible. Tiene que ser diaria la limpieza, la higiene para purificar nuestras vidas y nuestros corazones conforme a esa pureza a la que el Señor nos llama. No es difícil hacerlo, pero no tenemos que perder la conducta de ir siempre, si hemos pecado, pedir al Señor perdón, que Él nos limpie, que nos purifique, que quite todo aquello que impide el fluir del Espíritu. Y a esto mucho puro en el sentido de un pensamiento sencillo, no rebuscado, no odioso, no mal pensado, tenemos que pasar, como yo les decía antes, por el filtro de estas cosas, nuestra conducta. Eso habla de pureza, ¿no? Y ser inocentes como niños, aunque precavidos, como, ¿no? Astutos como la serpiente. Pero más bien pasar por un niño en su ausencia de maldad a veces, ¿no? Que ser malicioso. Y tener un corazón puro, siempre pensando, el concepto de benignidad del fruto del Espíritu, no es ser bueno, es más allá de que el otro no es bueno para conmigo, yo soy benigno para con él. Y ahí que es la actitud de Cristo, ¿no? Que Él veía que el joven rico se iba, que despreció su invitación a seguirlo, pero no lo maldijo, no dijo, mirá, te la estás perdiendo, mirá, que es sufrir internamente, pero no decir nada, ¿no? Y saber callar. Bueno, a veces pecamos de hablar demasiado. Entonces este término esperanza cristiana es hermoso porque se une también a esta palabra que habíamos hablado, parresia, ¿no? Que es confianza. La confianza hablábamos antes y ahora agrega la esperanza en este 3.3. Dice, nuevamente lo leo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro, ¿no? La esperanza cristiana es una expresión común en los escritos de Pablo y Pedro y tiene un fundamento, el retorno de Cristo y la gloria que sigue al mismo. Nosotros no lo tenemos mucho fijado esta esperanza cristiana, ¿no? Como que no vivimos pendientes de la segunda venida. Parece que es algo que la iglesia de este tiempo tiene que retornar. Porque acá nos dice que esa esperanza cristiana es un foco importante de purificación. Todo aquel que tiene esa esperanza, que es cuando Él se manifieste, viene diciendo, se purifica a sí mismo. Y yo no la veo a la iglesia muy comprometida en esto, ¿no? No sé, no digo que piensen como yo. Me parece que si queremos una iglesia pura, santa en este tiempo, tendríamos que fijar más nuestros ojos en esta esperanza de esa manifestación. Y esto a qué nos lleva, según Juan, a vivir una vida éticamente agradable a los ojos de Dios. No solamente en lo externo, también en lo interno, en mis pensamientos, porque yo soy lo que pienso también, ¿no? Bueno, y sigue hablando de la esperanza. Es una esperanza cierta, porque está fundamentada en la promesa de Cristo. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Muy bien, en estos tiempos, como había leído antes, se necesita mucha a mantenernos firmes, ser aguerridos. En esta esperanza tenemos que afirmarnos en esta promesa.
Y es una esperanza que purifica. El cristiano que fija su esperanza en el retorno de Cristo se purifica, no ceremonialmente, sino moralmente. La pureza, agneia, es primordialmente libertad de la mancha moral. Y Juan ya afirmó que debido a que Cristo es justo, debemos practicar su justicia. Lo que yo les decía, ¿no? Justo, aplicar esto de que dar a cada uno lo que le corresponde, tener una pureza, una agneia de corazón, purificar nuestro corazón. De esa canción a mí me gusta mucho, de purifícame, límpiame, Señor, ¿no? Y líbrame de todo aquello que impida el fluir de tu amor. Y yo lo tengo muy presente, y en esa limpieza que se tiene que hacer personalmente, yo les aconsejo que la tengan dentro de su catálogo de canciones, porque es un ejercicio espiritual. Pedir que el Señor quite internamente lo que impide que fluya el espíritu, lo que nos purifique la mente. A veces somos muy acosados por el enemigo en la culpa. Él dice que es el acusador de los hermanos, en la acusación del otro, y no descansamos, no dormimos en paz, estamos martirizados, cuando el Señor dice que tenemos que ser puros. ¿Quién nos purifica? Nos purificamos a nosotros mismos cuando sabemos que el Santo nos purifica. Y no es más que decir perdón o límpiame, Señor. Por eso me encanta esa canción, sencilla, ¿no? Purifícame, límpiame, Señor, y quítalo. ¿Quién lo hace? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace Él? Pero yo tengo que tener un corazón dispuesto. Ya vamos a cerrar esta parte. Entonces, el cristiano que fija su esperanza en el retorno de Cristo se purifica, no ceremonialmente, no es una cosa hecha así por inercia, sino él lo hace en su propia persona, buscando esa pureza, practicando esa justicia de ser justos con los que nos rodean. Es cierto que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de la mancha y la culpa del pecado. Pero también nosotros, hermanos, les digo a ustedes, el creyente tiene responsabilidad de su propia purificación. Y podemos cerrar buscando cada uno un texto de estos, ¿no? Y dejamos la segunda parte de la parte pasada para la próxima clase. 2 Corintios 7:1, ¿quién lo lee? Muy bien. 1 Timoteo 5:22. Yo lo busco. Santiago 4:8, ahí está. Y 1 Pedro buscas vos, ¿vale? Bueno. Entonces, volvemos a esta responsabilidad. O sea, sí, Él es puro, nosotros somos puros. Él es justo, nosotros tenemos que ejecutar justicia. Él es santo, nosotros tenemos que buscar la santidad. Pero somos responsables, ¿eh? No podemos echarle la culpa al otro, que la iglesia, que el pastor, que mi familia. Nosotros somos responsables. Y a ver qué dice. En 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermoso. Y ahí se resume todo lo que veníamos hablando. 1 Timoteo 5:22. Dice, no impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Exactamente. Vieron que la palabra pureza mucho no se habla, ¿no? Más que en la Jeva, que habla de la pureza en las relaciones de noviazgo y todo, pero hay otros tipos de pureza, ¿no? Esa pureza del corazón, que a todos tenemos, no ser maliciosos. Pues seguimos. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Porque su lealtad Está dividida entre Dios y el mundo. Okay. Entonces, ¿a quién somos leales? Decimos de justicia, de ser justos, de ser leales, como Dios es leal, porque Él permanece leal a nosotros. Nunca, por más que nosotros a veces nos equivocamos, Él permanece con nosotros, ¿no? Y nos da siempre oportunidades de que sigamos no avergonzados, sino que volvamos a acercarnos a Él confiadamente para
para pedir el perdón. Y el último, 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Tener una comunidad de fe que se ame de esa manera, genuinamente, no falsamente, no criticando, aceptando al otro. Yo no soporto, perdón que sea así, pero no me gusta la crítica, no me gusta cuando se habla, teniendo aún razón, ojo, pero hay que darle tiempo al hermano en el proceso que está pasando. A lo mejor está equivocado, ha fallado, orar por él, darle tiempo a que reconsidere sus caminos, pero no hablar. Nosotros no podemos juzgar, ¿no? Entonces, sí. ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Qué es en sí lo que nos motiva en todas estas actitudes? ¿Qué es lo que nos puede motivar a conservarnos puros, a guardarnos del pecado, a no murmurar, a no pensar? ¿Qué es lo que nos puede motivar? ¿Qué les parece? Recién dio la clave en el texto que leyó ella. El amor. El amor. El amor por el Señor es el que nos va a motivar a no pecar. El amor por el Señor es el que nos va a motivar cada vez más a mantenernos puros. Y esto es un crecimiento. No lo hacemos de un día para otro. No somos puros de un día para otro. No dejamos de pecar de un día para otro. Al contrario, vamos pecando. A veces nos equivocamos, pero en la medida de que cada vez amamos más al Señor, menos vamos a ir pecando, porque tratamos de no ofenderlo, ¿no? Porque tratamos de mantenernos puros, y cada vez el amor nos va haciendo, el amor que Él puso en nosotros nos va haciendo más parecidos a Él, ¿no? Y nos ayuda en todo esto de que Juan nos dice respecto a las actitudes que debemos tener, ¿no? De ser puros, de mantenernos puros. No se logra de un día para otro, y no lo vamos a lograr hasta que seamos como Él es, hasta que en su venida seamos como Él, porque lo veremos como Él es, y entonces vamos a ser transformados. Pero mientras tanto, en el camino, por su amor, por el amor que nosotros le vamos teniendo cada vez más, nos vamos pareciendo más a Él y vamos siendo como Él quiere que seamos. Amén. Amén. Muy bien, ¿oramos? Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana tan fría afuera, pero tan cálida aquí en la clase, en donde hemos meditado en este concepto de un corazón puro, un espíritu conforme a tu propio espíritu, Señor, conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a tener esta pureza, esta limpieza. Purifícanos, límpianos, Señor. Quita todo aquello malicioso de nuestro corazón, nuestras tendencias a pensar mal del otro, nuestra tendencia a justificar nuestros actos que lastiman tu corazón. Que estemos atentos, Señor, a los cambios que nosotros primero tenemos que hacer, Señor, para vivir conforme a esa justicia que tú has impartido en nuestra vida, que aún siendo malos, tú, Señor, nos diste esta posibilidad de ser hijos tuyos, Señor, en el amor, que podamos siempre volcar sobre ti ese agradecimiento, de esa obra maravillosa, de esa oportunidad de acercarnos con confianza, Señor, delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que nos limpias, nos perdonas, nos vuelves a ubicar en una relación de amor contigo, Señor, y nada nos separará de ese amor, como decíamos hoy, Señor. Ninguna otra cosa creada, ni ninguna situación nos podrá separar de ese amor. Que así vivamos sin culpas,
que vivamos sin avergonzarnos, como decía el texto de hoy, que estemos siempre con la cabeza erguida, buscando el cielo, Señor, buscando tu verdad, tu justicia, Señor, esperando de ti, Señor, hasta que tú vengas y realmente podamos parecernos a ti totalmente, Señor, sin ninguna limitación de lo que fue el pecado en la raza humana, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Bueno, seguimos entonces la próxima. Vimos lo que es el futuro.